A una nueva charla el día de hoy. Quería agradecer la presencia de la bióloga Andrea Collantes Vigio. Ella es nuestra invitada el día de hoy. Ella nos va a comentar sobre cultura oceánica, un tema muy importante que de hecho en esta década toma gran importancia, ¿no? Antes de darle la palabra, o sea, darle la palabra a Andrea, quiero comentarles un poco de su experiencia. Andrea es bióloga con la especialidad en hidrobiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado también en Ciencias del Mar por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es investigadora en biodiversidad marina y oceanografía. Además, es consultora en industria petrolera marina, asesora en gestión sostenible de áreas marinas protegidas, además de educadora marina y divulgadora científica. Bienvenida, Andrea, y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, Claudia, gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Es un tema diferente que me toca hablar esta vez, así que también estoy bastante ansiosa por conversar con ustedes sobre esto. Perfecto, te escuchamos. Perdón, antes de que puedas empezar tu presentación, les quería avisar a las personas que nos están siguiendo que al igual que las otras oportunidades, al finalizar la presentación vamos a hacerle llegar las inquietudes o las dudas que tengamos a Andrea. Las pueden ir dejando en un comentario ahí en la presentación. Gracias. Listo, gracias. A ver, les comparto mi pantalla. ¿Me confirman si me pueden oír y la pueden ver? Sí, perfecto. Se te escucha muy bien y se puede ver la pantalla completa. Listo. Entonces, el tema que les traje para el día de hoy, como ya bien dijo Claudia en el inicio, es el océano que necesitamos para el futuro que queremos. Es un eslogan que durante este mes y en los próximos 10 años vamos a estar escuchando mucho los que estamos involucrados o los que nos interesa el tema de las ciencias marinas. Nos involucramos en la década de los océanos y aquí quiero que fijen un poco su mirada en estas letras blancas, involucrándonos en la década de los océanos. Quiero que lo fijen porque luego vamos a hacer... Bueno, dicen que las mejores historias empiezan siempre con los chinos. Y bueno, bromas aparte, esta historia empieza de esta manera. En 1992, un gran barco carguero chino que se dirigía desde China hacia Estados Unidos, hacia la costa oriental de Estados Unidos, tuvo un pequeño percance por una tormenta, así que dejó caer al mar muchos contenedores con aproximadamente 30,000 juguetes de plástico, estos juguetes que les llaman los duck de goma, los patitos de goma que generalmente siempre usan los bebés pequeños cuando están recién aprendiendo a hacer sus baños. Entonces, este carguero pierde estos contenedores con estos juguetes y bueno, captó la atención de muchísimas personas, de ambientalistas, de científicos, porque fue una catástrofe, digamos, a una pequeña escala de la pérdida de estos juguetes. Y estos juguetes, conforme fueron pasando los meses, se dieron cuenta de que fueron apareciendo por distintas costas de diferentes países. Por ejemplo, aparecieron obviamente en el Pacífico Norte, luego también fueron moviéndose con las corrientes marinas hacia el Pacífico Sur, pasaron al Océano Ártico y después de muchos meses llegaron al Atlántico Norte, como podemos ver ahí en ese GIF. Y bueno, esto tuvo bastante curiosidad por unos científicos americanos que decidieron rastrear estos juguetes, aprovechar esta situación penosa para algo productivo, para algo científico. Entonces se dieron cuenta de que la magnitud y la importancia que tiene las corrientes oceánicas y cuán conectadas están todas las cuencas oceánicas, estos 5 océanos que nosotros hemos aprendido desde época escolar, ¿no? El océano Atlántico, el océano Pacífico, el Índico, el Ártico y el Antártico están conectados.
Entonces, bueno, pueden ver ustedes, buscar hay incluso libros sobre este cuento de los patitos de goma y cómo es que fueron dispersándose, a pesar de que ya pasaron más de 30 años, se siguen encontrando en las costas. Entonces nos da una idea de cuán conectados están estos 5 océanos, más de lo que nosotros pudiéramos haber pensado alguna vez. ¿Con ese o sin ese? Y aquí viene el pequeño debate que les comenté al inicio en la presentación en esas letras blancas, ¿se acuerdan? Involucrándonos en la década de los océanos. Y en realidad, pues, déjame decirles que ese título en realidad está errado, porque hay una nueva corriente, una nueva propuesta de muchos científicos, de muchos naturalistas, conservacionistas, en que para el año 2022, ¿no? Quizás ya no deberíamos de llamarle océanos a nuestros 5 cuencas oceánicas, sino simplemente hablar como si fuese solo un océano. La Tierra ya, ustedes bien saben que está más del 70% es agua y es océano. Entonces, ¿por qué distinguir? Si bien es cierto, existen 5 océanos que por geografía siempre nos han enseñado, pero ¿cómo podemos conectarlos todos? Y qué mejor manera de hacerlo en una palabra, empezar a utilizar océano en vez de utilizar los océanos. Entonces, ese título que yo puse en la presentación en realidad estaría incorrecto, debería haber puesto involucrándonos en la década del océano. Esto es una propuesta que lo pueden encontrar en internet, se llama Drop TS o quitando la S. Es simplemente, digamos, una propuesta para que se vaya eliminando poco a poco este concepto de océanos y que nos quedemos simplemente con un océano grande, un océano terrestre que cubre la gran mayoría de nuestro planeta. Entonces eso también es una novedad que se espera que se haga mayor, se haga más grande para todas las personas y para que podamos en nuestra cabeza quitarnos esa S y pensar en el océano como solo uno solo, grande. La cultura oceánica, ¿qué es la cultura oceánica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura oceánica? En realidad, la cultura oceánica es un pensamiento, se podría decir así, es un pensamiento que nos dice, tiene un eslogan, ¿no? Porque recuerden que ahora todo concepto nuevo siempre viene con un eslogan para que pueda captar más la atención de las personas en este mundo tan globalizado y tan diferente que vivimos. La cultura oceánica es un pensamiento que está postulado en cuánto influye el océano en nosotros, es decir, en los humanos, y cuánto nosotros, los humanos, influenciamos en el océano. Es un concepto digamos, de ida y de vuelta. ¿Cuánto influye en mí el océano y cuánto yo influyo en el océano? Ese pensamiento es la cultura oceánica. También le pueden encontrar en inglés si quieren leer un poco más como Ocean Literacy. También hay algunos artículos en español que no hablan de cultura oceánica, sino de alfabetización oceánica, que también es lo mismo. Y ¿esto cómo nace? Nace hace ya muchos años, más o menos unos 20 años. ¿Cómo nace la cultura oceánica? En Estados Unidos buscaban alguna manera de poner algún curso, algún programa, un curso en la currícula escolar de los niños, de tanto del preescolar como de la primaria y la de secundaria. Los profesores se reunían con investigadores, con autoridades educativas y querían proponer un curso de épocas escolares para que los niños o los jóvenes podrían aprender un poco más sobre el tema de los océanos, con su conservación, más que nada. Entonces ellos querían que se incluya este nuevo curso, esta currícula. Sin embargo, esto tuvo bastante éxito y se hizo cada vez más grande, cada vez hubo más personas interesadas en que no fuera solamente un curso, sino que fuera un pensamiento, una forma de vivir, y se fue agrandando mucho más. Entonces es así como se van dando muchas conferencias y luego va ya la participación de las autoridades, como por ejemplo la ONU, gracias a su autoridad, la UNESCO, fue involucrándose mucho más en esa forma de pensar, en este nuevo concepto. Entonces es así como nace un poco la cultura oceánica, que como bien dijimos, simplemente es un pensamiento en cuanto el mar influye en nosotros y en cuanto nosotros influimos en el mar, en el océano, ¿no? En general. Y el océano como un concepto único, no como
como separados. La cultura oceánica, estos señores cuando se reunieron y decidieron hacer este nuevo movimiento, esta nueva forma de pensar, dijeron, tenemos que partir por algo. Entonces, ¿cómo parte? Hay 7 principios esenciales. Ellos redactaron 7 ítems, que ahorita no es necesario que se lo aprendan de memoria. Ellos redactan estos ítems para poder tener, digamos, una forma más gráfica de cómo es que se tiene que llevar la cultura oceánica. El ítem número 1, y que ya lo dije antes, la Tierra tiene un solo océano, quitándole la S, con muchas características. O sea, nosotros siempre nos han enseñado, al menos a los que somos jóvenes adultos y los mayores, que hay 5 océanos en este planeta. Sin embargo, ese concepto, como les dije, la cultura oceánica ya lo elimina y dice que nosotros tenemos un solo océano terrestre con 5 cuencas, que cada una tiene una característica tanto oceanográfica como cultural y social. Sin embargo, este concepto se unifica. Como principio 2 dice que el océano y la vida que este alberga moldean las características de la Tierra. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí en el Perú nosotros tenemos los Andes, y si bien es cierto, los Andes antes estuvo bajo el mar. Entonces quiere decir que el mar ha influido e influirá siempre desde millones y millones de años de creación de la Tierra en cómo se moldean estas características. El océano ejerce una influencia sobre las condiciones climáticas y meteorológicas, fue el principio 3 que ellos propusieron, y este ejemplo creo que es el mejor ejemplo es hablar sobre el fenómeno del Niño o la anomalía climática, mejor dicho, en términos científicos. Moldea las características, no solo, por ejemplo, el Niño que afecta a las costas peruanas, no solamente influye en las costas peruanas, en las costas de esta región, sino también influye en el Atlántico Norte, por ejemplo, y en todo el globo terráqueo. Entonces, vemos cuál es la importancia de estas condiciones que el mar nos presenta. Como principio 4, el océano hace posible que la Tierra sea habitable. Ustedes sabrán que hay una hipótesis muy acertada de que la vida surgió en el mar, y sobre todo en estos sitios del fondo marino llamados los sistemas hidrotermales, que nos sirven a nosotros los astrobiólogos de lugares análogos para saber si es que hubo hubo vida en lugares parecidos en otros mundos, en otras lunas heladas que tienen mares como, por ejemplo, helados Europa. Entonces, el océano hizo posible que la vida como la conocemos surgiera, y también hace posible que la vida continúe, porque recuerden que el océano es el generador de oxígeno para nuestro planeta. Como principio 5, el océano sustenta una gran diversidad de vida y ecosistemas, eso lo deben de saber ustedes, que hay muchísimos ecosistemas inexplorados. Por ejemplo, los fondos marinos todavía falta mucha exploración, y el océano tiene muchos ecosistemas interconectados, y todavía los científicos no pueden predecir o no pueden saber cuál es el comportamiento de esos ecosistemas per se, por sí mismos, y cómo se comportan con otros ecosistemas, cuál es la relación. En el principio 6, el océano y los seres humanos están intrínsecamente conectados. Esto es verdad, porque el océano nos ha brindado muchas de nuestras medicinas, muchos de todos estos compuestos activos que se encuentran en muchos animales marinos, son beneficiosos ahora y en la actualidad para nuestra salud, para nuestro bienestar. También el mar nos da justamente eso, nos da una salud, un bienestar, y nos provee pues de mucha paz en realidad. Todos siempre somos felices cerca del mar. Entonces, el océano está relacionado con nosotros, aún así nosotros no vivamos cerca a una costa. Todos estamos relacionados. Y como punto 7, o como principio 7, la mayor parte del océano permanece inexplorado, solo conocemos lo que nuestros ojos alcanzan a ver, que son las costas. Sin embargo, a pesar de el mucho dinero que abarca hacer una expedición hacia mar abierto o hacia los fondos marinos, todavía queda muchísimo por ese camino científico. ¿Cómo es que podemos hablar de cultura oceánica? ¿Cómo es que se empieza a ejecutar este movimiento de cultura oceánica que engloba estos 7 principios? ¿Cómo lo hacemos conocer a las personas? Es a través de las networks o las redes,
Y aquí en esta figura del lado derecho podemos ver quiénes son estos autores o quiénes son estas entidades que van a hacer posible que la cultura oceánica en los próximos años se disemine por todo el mundo. Las universidades, las compañías privadas, las compañías públicas, las fundaciones, las ONG, los institutos marinos, los institutos, dicen aquí, por ejemplo, de los que hacen buceo, las administraciones de medio ambiente, un montón de instituciones están involucradas en la cultura oceánica, las escuelas, las academias, los parques nacionales, los acuarios, y etc. Y etc. Nosotros para Latinoamérica tenemos la Red de Educación Latinoamericana para el Océano, la Relato. Hay muchas entidades ahorita adscritas a ella y está haciendo mucha educación en cultura oceánica. Y bueno, está recién, hace unos pocos años creada, y vamos a ver cómo se va desarrollando a nivel regional. Bueno, también existe otras más a nivel europeo, a nivel de otros países, de otras regiones, de otros países que se están agrupando en redes para poder llevar a cabo una correcta educación marina, una correcta cultura oceánica, y lo más principal es diseminarlo a través de sus redes hacia otros países, hacia otros lugares, hacia otras personas. Entonces, para que se den una idea de cuántas instituciones están metidas en esta cultura oceánica, no solamente hablo de entidades científicas, sino todas las entidades posibles. Y ahora les voy a dar ejemplos de cómo es que nos involucramos todos. Por ejemplo, en las escuelas. Las escuelas, como ya les dije inicialmente, la cultura oceánica nace como un proyecto escolar. Sin embargo, esto se sigue manteniendo actualmente. Bueno, no sé si ustedes tengan hijos o quizás hermanitos, sobrinos, que si ustedes ven, a diferencia de nosotros que ya somos más grandes, a ellos les enseñan un poco más sobre el tema marino, y esto se sigue y se quiere que siga siendo así por el resto de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto que se llama Star of the Sea, el Estrella del Mar, y se ejecuta en varios países. ¿Y en qué consiste? Es personas que se dedican a hacer educación marina, proponen a los niños que creen sus propias embarcaciones con materiales reciclables, hacen como un barco, y gracias a la cooperación con científicos marinos o con oceanógrafos o incluso con la empresa privada que posee las embarcaciones, estos niños pueden poner en sus embarcaciones equipos que puedan medir, por ejemplo, la temperatura, la velocidad. Entonces, ellos mismos despliegan esta embarcación, entonces hacen un traqueo para poder saber a dónde se encuentra. Es decir, los propios niños se vuelven creadores de sus propias embarcaciones y a la vez están estudiando la oceanografía tan pequeñitos, ¿no? Todos estos equipos que les presta estas industrias, estas compañías, les sirve a ellos para, de tan pequeños, poder darse una idea de qué cosa es lo que se va a estudiar. Entonces, este es un proyecto muy ambicioso, sin embargo, ya se está dando. Entonces, imagínense lo lindo que sería que aquí en el Perú también nosotros podamos tener ese tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, con el IMARPE, con la hidrografía y navegación, que puedan ellos apoyar a los niños para que su mismo proyecto de los niños pueda navegar, no ser viable, no ser simplemente una maqueta, sino ser algo funcional. Por ejemplo, a nivel universitario, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Por ejemplo, los alumnos que tanto están de hecho, que los chicos que están interesados en estudiar en unas carreras profesionales de ciencias marinas ingresen pues a las universidades, estudiar oceanografía, biología pesquera, biología marina, biología, y luego hacer sus especializaciones en posgrados. Y también a este nivel de universidad, el nivel de posgrado, o bueno, de pre y posgrado, se está dando una cultura oceánica. Entonces, esto, por ejemplo, es una labor que se hizo en la Universidad Denmark en Europa, que educadores marinos van a hablarles sobre esto mismo que yo les estoy hablando a ustedes, a los estudiantes de pre y posgrado, para que ellos puedan incorporar en sus investigaciones, en lo que ellos están destinados a hacer, un poco de cultura oceánica. Entonces, a nivel universitario, definitivamente también se tiene que trabajar mucho más, porque recuerden que en las escuelas los niños son como esponjitas y pueden
concentrar todos los conocimientos y hacerlos más, digamos, más virales. En la universidad tenemos ya un concepto muy científico de cómo estudiar y hacer cambiar esta mentalidad. A veces es un poco difícil en un científico que está haciendo una investigación. Entonces, también se está haciendo educación marina o cultura oceánica a nivel universitario. La investigación científica definitivamente juega un papel importante y creo que se podría decir que es el centro de toda la cultura oceánica. Hay dos proyectos que les presento aquí de ejemplos que están utilizando esto en cultura oceánica. Por ejemplo, el proyecto de restauración de corales que se está haciendo en la Gran Barrera de Coral en Australia. Bueno, ellos simplemente están con esa tecnología nueva, están haciendo que el coral pueda seguir viviendo de una manera sustentable en el tiempo. Y otra investigación que les pongo al costado es TAC-AYAN, que es una investigación que están haciendo los americanos, los estadounidenses, para poder hacer un tracking del atún rojo. Ellos los marcan, hacen un marcado en el atún para poder estudiar su distribución, su desplazamiento, la vulnerabilidad de sus stock pesquero y etc, etc. Entonces, definitivamente sin ciencia no se puede lograr, digamos, un proyecto de esta magnitud como les presento aquí. Definitivamente en el Perú también se está haciendo muchos proyectos de investigación científica de la mano de las universidades, de algunas instituciones dedicadas al océano y también del lado del gobierno como el IMARPE, como el CERNAM, que está en áreas marinas protegidas. Entonces, la investigación científica juega definitivamente un rol importante en cultura oceánica, no solamente en el hecho de poder albergar a los futuros biólogos marinos o los futuros científicos marinos, sino también en desarrollar sus investigaciones científicas en favor a oceánica. También existe un concepto nuevo que se está manejando actualmente, que es la ciencia ciudadana. No sé si ustedes lo han escuchado, pero también se propone ciencia ciudadana en lo que es la cultura oceánica. ¿Y a qué me refiero con ciencia ciudadana? Por ejemplo, este es un proyecto que se llama Ecocean, pueden buscarlo en internet. ¿Y en qué consiste? Se dieron cuenta de que los tiburones ballena que bueno, habitan en las aguas tropicales del mundo, si tú fotografiabas su lado izquierdo y debajo de su branquia, que está aquí en la pantalla, tú podías, digamos, tener unos patrones de estos puntos blancos que tiene el tiburón ballena. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que esto era como una huella digital propia de cada individuo. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos un catálogo? Es decir, hacemos que todos los investigadores, toda la gente que hace ciencia marina, que se encuentre con un tiburón ballena, le tomen una fotografía y nos la pasen para poder verificar si se trata del mismo individuo y catalogarlo. Pero esto, a pesar de que fue un éxito, se dieron cuenta de que estaban, digamos, haciendo, el proyecto podía ser mucho más grande. Entonces ellos lanzaron lo que era la participación ciudadana, es decir, si yo voy a hacer snorkeling en un lugar donde hay tiburón ballena y me encuentro con uno, puedo tomar una fotografía y puedo ser yo como una persona, digamos, de la sociedad, puedo mandarles la foto y puedo convertirme también en un científico. Entonces, otro punto de este proyecto es que también se utiliza un software de la NASA, del telescopio Hubble. Ustedes conocen el telescopio Hubble, es un telescopio que, bueno, ya no está en uso, que pudo capturar muchas de las fotografías que nosotros vemos actualmente, tanto de otras galaxias como de nebulosas. Entonces, este telescopio funcionaba con un software para hacer conteo de estrellas, y este mismo software se implementó para hacer el conteo y la identificación de estas fotografías, esta galería de fotografías de tiburón ballena. Entonces aquí vemos una conexión ya muy interesante entre la ciencia pura, la ciencia espacial, con la ciencia marina y también lo que llamamos ahora actualmente la ciencia ciudadana. Entonces imagínense cómo se está conectando allí. Allí ya estamos haciendo cultura oceánica, porque estamos conectando a las personas que van a la playa, que van a hacer snorkel, estamos conectando a los investigadores marinos y estamos conectando incluso a los investigadores espaciales. Entonces, imagínense qué se puede lograr con este concepto de ciencia ciudadana. Y eso también funciona, por ejemplo, en identificación de aletas de delfines, también en identificación de aletas
de ballenas jorobadas, que también se está implementando aquí en el Perú, y también este proyecto de tiburón ballena del Perú también está utilizando esta red para poder identificar la población de tiburones ballena en el planeta. Entonces, imagínense qué se puede lograr con aplicaciones, con softwares y todos estos programas. Imagínense, también se necesita entonces en cultura oceánica no solamente de personas que sepan del mar, también estamos necesitando personas que sepan de programación, personas que sepan de aplicaciones, desarrollo web, inteligencia artificial, que está también tan de moda actualmente. Entonces, aquí estamos ya haciendo una conexión. Estamos haciendo una conexión muy importante sin darnos cuenta. Bueno, en la comunidad, ¿cómo es que se está aplicando la cultura oceánica? Ustedes ya deben de haber escuchado, y lo que está realmente funcionando bastante es el tema del recojo de desechos en las playas. Estas grandes campañas que se estaban realizando antes de la pandemia al menos, que tú te ofrecías como voluntario para poder juntos hacer un recojo de los restos de las basuras que existen en tu playa, en tu localidad. Un ejemplo es ASLA por tu playa, es una asociación que se dedica a esto, está presente en más de 11 países, me parece aquí en el Perú también. Y lo más interesante de esto es que no solamente se han limitado estas asociaciones, estos voluntarios, no se han limitado en recoger la basura y ya, ¿sí? También están haciendo ciencia ciudadana. ¿Y por qué? Porque están contabilizando y están cuantificando la basura. Entonces ellos pueden incluso dar reportes de cuánto es las toneladas que han colectado de sus propias localidades y también qué es lo que está llegando a ser basura marina. Entonces aquí va un paso más, ¿no? Ya no solamente nos conformamos con hacer esta colecta, sino también estamos colaborando con data que puede ser utilizada para algún otro investigador. Entonces aquí ya estamos haciendo también una ciencia ciudadana, estamos conectando a las poblaciones, a las localidades con ciencia. Entonces, definitivamente estas campañas de playa están por todo el planeta. En muchos países hay campañas de playa para voluntarios, incluso para universitarios, para niños. Definitivamente, cuando la pandemia, digamos, nos permita hacerlo de nuevo, esto va a tener bastante relevancia y va a ser muy importante. Va a ser muy importante también para lo que es la cultura oceánica. Y si ustedes han hecho alguna vez un voluntariado, no lo han hecho, inténtenlo una vez y van a ver qué bien se van a sentir de apoyar y de involucrarse en estas grandes causas. Bueno, la mujer en la pesca también, cultura oceánica, nos habla sobre el tema del rol de géneros y la identidad de géneros. También se está hablando de eso en cultura oceánica. Un ejemplo que me gustó mucho fue de estas mujeres que trabajan en el puerto de Quilca, esto queda en Arequipa, en la costa de Arequipa. Entonces, estas mujeres son esposas, son madres, son hijas de pescadores. Y como ustedes saben, aquí en el Perú y en la mayoría de países, las mujeres no tenemos una presencia en lo que es faenas de pesca. Sin embargo, estas mujeres, queriendo tener un emprendimiento, un ingreso más, se unieron en una agrupación, formaron una agrupación para poder, digamos, ser las compradoras de los víveres que los patrones de pesca y los hombres de pesca necesitan para hacer sus faenas. Ellas se dedicaban a hacer todas esas compras, alistaban las compras, digamos, eran como las managers un poco, ¿no? De toda esta faena que a veces los hombres no se pueden encargar mucho. Entonces, a la vez también ellas, una vez que venía ya el producto, el pescado, ellas también lo manipulan y hacen los cortes, lo limpian, los lavan y los venden hacia otras compañías que son los compradores principales. Entonces, esta es su manera en cómo ellas están emprendiendo y están logrando un valor agregado a su trabajo y sobre todo un rol importante de la mujer en estas gestiones de faenas de pesca, en gestionar, en ser las managers y también en hacer un poco el manipuleo de todos estos productos. Ellas también, por ser proyectos tan innovadores y hay algunas empresas que apuestan por esta innovación, quieren hacer incluso, también se proyectan mucho más, ¿no? Quieren hacer una planta de procesamiento de alimentos
que tenga pues una buena acomodación con estos frigoríficos grandes. Entonces se están proyectando más. Entonces imagínense esto que se replique en varios países que son, digamos, subdesarrollados o que no tienen un desarrollo tan alto como otros países quizás, que las mujeres llegan a tener una relevancia muy importante en lo que es el tema de la pesca. Si bien es cierto, el rol de la mujer, como ya les dije, en lo que es faena de pesca, o sea, en ir a pescar es casi nulo o bajo, podemos involucrarnos en otro aspecto de la cadena de pesquera. Entonces, este proyecto, por ejemplo, también es cultura oceánica porque está siendo replicado en varios países, sobre todo en los países de Centroamérica, en México también, que las mujeres pueden ser partícipes activos y lograr dinero extra para ellos, ¿no? Para ellas mismas, para revalorarse como mujeres emprendedoras. Me parece definitivamente que el rol de género y la igualdad, la equidad de género, mejor dicho, en cultura oceánica en los próximos años también tiene que tener una gran, y va a tener una gran relevancia. Manualidades y ciencias. ¿Qué pasa quizás con aquellas personas? Y bueno, ahorita se me vienen a la mente los abuelitos, nuestros abuelos, nuestros tíos mayores, que quizás en el colegio, en sus estudios, no tuvieron la oportunidad de aprender sobre océano, no tienen la oportunidad sobre saber qué es cultura oceánica y qué es lo que se viene para la cultura oceánica en los próximos años. Entonces, hay un proyecto que se llama Proyecto Sud Crochet Patagonia, que son de la Argentina, de la red de Argentina de cultura oceánica. ¿En qué consiste este proyecto? Ellos cargan en sus páginas web, que pueden buscar, tutoriales para hacer estas manualidades de organismos marinos, y entonces uno en sus casas puede seguir el tutorial y puedes tejer, puedes hacer con crochet todos estos maravillosos objetos. Por ejemplo, estas de aquí que son algas rojas, me parecen tan reales en la foto, pero en realidad es crochet. Y estas algas, las medusas y las anémonas. Entonces, aquí si ustedes visitan la página de Crochet Patagonia, Proyecto Sub, van a encontrar los tutoriales, así tal cual como es, y van a poder, y los acompañan esos tutoriales con información sobre la especie que uno va a tejer. Es decir, aquí está haciendo una interconexión entre las manualidades que podemos hacer nosotros desde casa, no solamente nuestros abuelos, sino todos en general que necesitemos, digamos, despejar nuestra mente, podemos agarrar un crochet y poder hacer estas maravillosas objetos, y también a la vez aprender, porque nos viene con el catálogo de la especie y toda la información extra. Entonces aquí podemos ver que también las manualidades, las artesanías, pueden estar de la mano con la ciencia y juntos lograr también que la cultura oceánica sea más relevante y más conocida a todo nivel de edades y de estratos sociales, que es lo que se busca. El arte de las ciencias marinas. Esto es un proyecto que se llevó a cabo en Venecia, y les cuento porque es súper interesante. En Venecia existe un instituto de ciencias marinas donde los estudiantes van, hacen sus estudios y sus investigaciones marinas en diferentes temas. Pero en Venecia también existe un instituto de arte, que es uno de los más renombrados de Europa. Entonces, ellos organizaron un proyecto que se llama El Arte de las Ciencias Marinas, lo pueden encontrar también en la página web, y descargarse incluso el manual de todas estas obras de arte. Ellos lo que hicieron es hacer obras de arte basados en papers científicos en ciencias marinas. Es decir, les cuento, por ejemplo, el del lado derecho es digamos, una representación de unas redes de pesca. Entonces uno puede ir a mirarlo y ver cómo está esta escultura, esta presentación. Y esto está basado en un paper científico de unos investigadores sobre el tema de las redes fantasmas o la pesquería fantasma que existía en el mar Adriático. Entonces, vemos cómo hay una conexión entre el arte y algo científico que muchas veces pues está totalmente desligado, ¿no? Y este otro que está al lado izquierdo de la pantalla es una pintura, un óleo
si bien es cierto los colores son muy bonitos, muy impresionantes y nos evoca definitivamente a una turbulencia marina, está basado en una investigación científica de un trazador de plancton que estaban buscando para el tema ambiental. Entonces el artista leyó el paper científico, conversó con los autores del paper científico y pudo desarrollar su obra de arte como él la había entendido y que evoca a una turbulencia planctónica, digámoslo así. Entonces, aquí vemos algo muy interesante que también es parte de la ciencia, perdón, la cultura oceánica, que es el hecho de incluir el arte en mezclarlo con las ciencias para crear belleza finalmente y para crear conciencia. Entonces, definitivamente la conexión que está habiendo en estos momentos entre estos dos puntos de vista, dos maneras de vivir, es cultura oceánica. Este es otro proyecto también artístico que es también muy interesante, se llama el departamento o la unidad de algas marinas. Y ella es Julia, tuve la oportunidad la semana pasada de tener una reunión, un meeting, conversar un poco del trabajo que ella hace. Ella es una escultora y a la vez también tiene un doctorado en estas artes escénicas, esas esculturas, estos temas. Y ella lo que hizo fue presentar una exposición, una escultura de estos grandes, así como esculturas que estaban hechas de esta alga marina llamada el kelp, que, bueno, está presente en muchos países de Europa. Y ella lo que presentó esta exposición en el Foro Anual de Economía. Entonces, lo que ella busca es revalorar el uso de estas algas, pero a la vez, con estas texturas y estas formas de su escultura, poder acercar a las personas hacia sentir el material. Es una conexión de tacto, una conexión visual con el alga, con el material del alga y cómo es que esta alga puede ser sustentable y cómo puede crear belleza a través de las esculturas. Entonces aquí, miren, estamos mezclando muchas más cosas, estamos mezclando ciencias marinas, estamos mezclando arte, estamos mezclando sensaciones. Entonces esto también es cultura oceánica. Y quiero que les quede muy claro que no todo es ciencia, también es en la interconexión con otras áreas y la interconexión también con otras partes de nuestro cerebro mismo, ¿no? De las sensaciones, las emociones, lo que nos evoca. Y justamente ese también es otro proyecto que también involucra la cultura oceánica que se llama Aquamater. Es un proyecto que lo pueden también buscar. ¿Y qué es? Son personas que se dedican a hacer cultura oceánica de esta manera. Ellos llevan al agua, al mar, a personas que quizás necesitan alguna terapia, personas que, por ejemplo, tienen miedo. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces hay personas que me dicen, ¿cómo puedes estar en el mar? ¿Cómo puedes navegar? Yo tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo pánico al mar, ¿no? Yo cuando voy a la playa no me gusta nadar, no me gusta meterme porque tengo miedo a que las olas me revuelquen, tengo pavor, no puedo bucear, tengo mucho miedo. Entonces, esto es un patrón que se repite en bastantes personas. Y entonces, estas terapias ayudan a que la persona reconecte con el agua, con el mar. Recuerden que nosotros también venimos cuando nacemos de un ambiente acuático. Entonces, son experiencias que les brindan a quizás personas con capacidades especiales, niños con capacidades especiales, para poder reconectar y que poco a poco vayan perdiendo el temor al mar y a su vez también calmando, digamos, su propio ser, su propio bienestar. Entonces, esto también es parte de una cultura oceánica. Este es otro proyecto también que lo pueden buscar, se llama Ocean and Flow. Es un proyecto para hacer buceo libre, free diving, que le llaman, y simplemente ellos, tú no sabes, tienes miedo, no te gusta, los instructores, los educadores te llevan, hacen que tú vivas la experiencia junto a ellos y así poco a poco vas perdiéndole el miedo y vas descubriendo nuevas sensaciones y a la vez también aprendiendo sobre la conservación marina. Entonces, imagínense aquí, ya conectas hasta tu propia alma con la cultura oceánica. Entonces, quiero que vean cómo es que vamos interconectando todos estos puntos. El storytelling y la psicología, también este es un proyecto. Ahora,
Ojo que no necesito yo, digamos, estar ligada a una asociación, no necesito yo ser científico. Yo desde mi misma perspectiva como persona jurídica, digámoslo así, yo puedo hacer puedo hacer cultura oceánica. ¿Cómo? Por ejemplo, este es un buen ejemplo de ello. Ella, pueden encontrarle allí su página. Ella es una educadora marina propia, es decir, no está afiliada a ninguna organización, a ninguna institución. Y ella se dedica a hacer cultura oceánica en niños y es psicóloga. A través de la psicología, ella aplica todos estos conocimientos para que los niños puedan aprender sobre el océano y su conservación. Ella tiene sus propios recursos, sus propios medios para poder enseñarles, por ejemplo, digamos, los materiales que necesitan los niños, que son las pinturas, los crayones y también las propias muestras. Y ella también hace lo que es storytelling. El storytelling es la narración, como el contacuentos, que también nosotros lo llamamos. El contacuentos también es algo muy importante para los niños sobre todo, y también para las personas mayores, porque no, es tan bonito escuchar una historia cuando nosotros nos reunimos con alguien que te cuente sus experiencias en el mar, ¿no? Personas que han navegado, personas que han buceado, uno siempre se queda maravillado con todo lo que te cuentan. Entonces, esta forma de expresión que involucra la psicología infantil en este caso, también forma parte de la cultura oceánica. Entonces es algo también que podemos interconectar. Entonces aquí vemos cómo se está interconectando todas estas aristas y va quedando algo un poquito más grande y más grande cada vez cuando de cultura oceánica se trata. Bueno, y todo esto de la cultura oceánica se creó también con el objetivo de cumplir justamente el objetivo. Para aquellos que no sepan, la ONU presenta 17 objetivos de desarrollo sostenible para el planeta y todos los países que conforman la ONU se comprometen a llevarlos a cabo. También se les conoce como los objetivos mundiales o objetivos de desarrollo sostenible. De esos 17, el objetivo de desarrollo sostenible 14 es el único que está dedicado al temas marinos, a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los mares y todos los recursos. Entonces, definitivamente este concepto de cultura oceánica, este pensamiento de cultura oceánica está enmarcado dentro de la meta para llegar a este objetivo de desarrollo sostenible número 14, definitivamente. La ciencia que necesitamos para el océano que queremos es el eslogan del diseño de ciencias oceánicas para el desarrollo sustentable de UNESCO, de la ONU. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa es el diseño que tanto se está escuchando en este mes? Porque inició en realidad el 1 de enero de este año y va a durar hasta el 2030, es una década o decenio, es lo mismo, lo pueden buscar igual. Son compromisos que han adquirido los países en esta década para desarrollar las ciencias oceánicas, es decir, los países se comprometen a generar mucho más recursos para las investigaciones oceánicas, a preparar a oceanógrafos para que puedan hacer frente a la problemática ambiental marina que tenemos actualmente. Entonces es un compromiso esta década y definitivamente la cultura oceánica está enmarcada también allí porque, como hemos visto, no solo la ciencia por sí sola no va a lograr que estos objetivos sean cumplidos, sino que la ciencia necesita de todos estos aristas, como ya lo hemos visto, necesita de la educación, necesita de la psicología, necesita de otros participantes, necesita incluso del tema social. Entonces, por eso es que la cultura oceánica es una herramienta muy importante en esta década que se ha iniciado de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible para llegar a cumplir el objetivo 14 de desarrollo sustentable. Entonces es como un juego entre los tres conceptos que finalmente lo que se busca es el bienestar del océano, ya no océanos, recuérdenlo, el bienestar del océano, en singular, no, del océano, y el bienestar del humano, porque recuerden, es la influencia del océano en el humano y del humano en el océano.
Entonces, definitivamente, la cultura oceánica, vamos a escuchar sobre ella conforme vayan pasando los años con mucho más fuerza. Muchas personas se van a involucrar de diferentes maneras, desde tu casa, desde tu computadora, o navegando en medio del Pacífico, pero te estás conectando con el océano. Finalmente me quedo con la reflexión de Silvia Aer. Ella es quizás la oceanógrafa más famosa de esta época, que ella dijo que nosotros todos estamos interconectados con el mar, incluso si tú vives en la costa, en la sierra, el vaso de agua que te tomes, esa gota está y vino del océano, y tú vas hacia el océano. Entonces, definitivamente vamos a ver qué se logra y qué logramos todos juntos para poder llegar a este objetivo tan importante que es el bienestar del océano y el bienestar también de nosotros los humanos. ¿Por qué debemos aprender sobre cultura oceánica? Ya este es el final de la presentación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy escuchándote, Andrea, hablar sobre cultura oceánica? Porque me divierte. Finalmente, nosotros no tenemos por qué hacer nada por obligación, y todos los trabajos o todos los intereses que nosotros tengamos lo tenemos que hacer para divertirnos. La pandemia nos ha enseñado en este último año que la vida es demasiado corta y que hacer cosas por obligación no debe de ser. Las cosas deben de ser porque tenemos un deber ético, porque tenemos un deber como ciudadanos. La ética, que está tan desgastada actualmente por las coyunturas políticas de los países en general. Entonces, las cosas que nosotros hagamos para hacer cultura oceánica deben ser por diversión. Simplemente por diversión, porque nos divierte, nos interesa, nos hace sentirnos bien. Para ayudar a nuestra comunidad, nosotros si dejamos un legado en este mundo, tiene que ser para ayudar a nuestra comunidad, si no, no tiene sentido. Es lo mismo que yo siempre les digo a mis alumnos cuando quieren solamente tener títulos universitarios, o que está bien, eso es totalmente válido, pero ¿de qué te sirve tantas papers, tantos títulos, si es que no vas a aportar a tu comunidad de cualquier manera, desde tu posición o intentando otras posiciones? Entonces, para ayudar a nuestra comunidad, ¿aprendemos cultura oceánica? Sí. Para eso es una finalidad, porque es un bien común, no es solamente mi bienestar, también es el bienestar de mi familia, el bienestar de mi comunidad, de mis amigos. Para hacer ciencia, bueno, sí, hacemos cultura oceánica para hacer ciencia. Yo sé que muchos jóvenes actualmente están mirando el océano como un potencial elección al momento de hacer sus carreras profesionales, lo cual es muy válido. Muchas chicas, también en la igualdad de género, también aquí. Algunos tienen miedo porque dicen, no, los biólogos marinos, en general los biólogos no son muy bien pagados, pero bueno, o sea, no seremos muy bien pagados, pero hacemos lo que nos gusta, hacemos para divertirnos y nos llena de satisfacción, y creo que eso debe ser primero antes que el tema monetario, que también es importante, pero tampoco no es lo único. Entonces hacemos cultura oceánica para hacer ciencia, y esperemos que conforme pase esta década del decenio, esta década, se incorporen muchos más jóvenes en la investigación de ciencias marinas, oceanógrafos, biólogos marinos, ingenieros pesqueros y etc. Y también el último punto, ¿por qué hacemos cultura oceánica? ¿Por qué queremos aprender sobre cultura oceánica? Por las experiencias, porque finalmente nosotros vinimos a este planeta, a este mundo, para tener experiencias que, bueno, nos hagan a veces un poco renegar, a veces nos hagan felices. Sin embargo, todas las experiencias que nosotros vivimos es un aporte a nuestro conocimiento, a nuestro crecimiento como persona. Entonces aquí vemos que ya no estamos hablando solamente de ciencias puras, sino estamos hablando también de bienestar humano, de bienestar psicológico, de bienestar mental. Entonces, quiero terminar esta presentación y que en ustedes quede esta lección de que hablar de cultura oceánica es hablar de todos estos aspectos. Tú desde tu casa puedes hacer cultura oceánica. Yo desde un barco puedo hacer cultura oceánica. Todos tenemos que hacerlo por esto, por diversión, por ayudarnos, por enriquecer la ciencia, porque recuerden otro eslogan más que también se está viendo últimamente mucho en las redes sociales, es: sin ciencias no hay futuro. Sin ciencia, sin tecnología, sin innovación no hay futuro. Definitivamente nos hemos dado cuenta que no hay futuro. Y por experiencias, por las experiencias de vida, porque finalmente nosotros estamos viviendo, y vivir significa tener todas las experiencias que podamos. Entonces, bueno, aquí les dejo mi correo si quieren escribir las redes de Biomarina, y eso es todo conmigo. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algún debate?
Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Muy potente el mensaje y muy claro también. Me pareció Gracias, Claudia. genial, muchísimas gracias. De hecho, esta página es creada y no va dirigida exclusivamente a personas afines a la biología. Claro, Sí, tiene en verdad un público muy variado. sí, Entonces, esta información me ha parecido muy, muy, muy útil y de hecho muy importante el poner énfasis en que el cuidado del océano no va exclusivamente, o del planeta en general, no va exclusivamente como responsabilidad de los biólogos, sino que es un trabajo exacto. multidisciplinario, ¿no? Y que todos desde nuestras casas podemos apoyar. Sí, incluso para mí misma, bueno, antes yo, tú sabes que las personas que hacemos ciencias estamos, digamos, educados de cierta manera, ¿no? En ciertos parámetros, pero chocarme ya en el trabajo con la realidad del tema social, del tema psicológico, del tema económico, te vas dando cuenta de que tú como profesional tienes que ver hacia ese lado y mezclarlo con lo que tú sabes y lo que tú puedes aportar. O sea, es decir, si yo, bueno, digamos, yo no juzgo a los investigadores que están en el microscopio, que están en el laboratorio. Esa ciencia es importante, definitivamente, pero en un país como el nuestro, que es el Perú, no podemos darnos ese lujo, digamos, de solamente hacer una sola cosa, sino que tenemos que dar a conocer muchas aristas de estas problemáticas para poder encontrar una solución todos juntos, si no, no tiene sentido. Exacto, de todas maneras creo que la ciencia cobra sentido cuando es comunicada, ¿no? A la Exacto, comunidad, porque la ciencia no la vamos a poder hacer solamente las personas, como bien dices tú, las que están en el laboratorio, sino que es un trabajo conjunto. exacto. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están viendo. Dime. Alejandro Cabello nos dice, ¿cuál fue tu mejor experiencia en educación sobre medio marino o cultura oceánica y cuáles son las perspectivas del futuro de esta cultura en nuestro país? Ya, bueno, yo recién he iniciado en este tema, digámoslo, este año con fuerza. Me di cuenta de que, justamente lo que te decía, ¿no? De que podríamos, yo como profesional de ciencias marinas, podría dar un poco más que solo ciencia. Eh, la experiencia todavía no la he tenido en práctica en hacer cultura oceánica propiamente dicho. Bueno, en la escuela que yo tengo hacemos lo que es dirigir hacia los jóvenes que están indecisos en estudiar o no estudiar biología marina o ciencias marinas, que puedan decidirse y por este camino. Como te digo, muchos de ellos tienen miedo de ser pobres, literal, ¿no? Para que lo entiendan así. Entonces, cambiar un poco ese concepto en los jóvenes es lo que me gusta a mí, sobre todo los jóvenes del pregrado. Y esa creo que ha sido una buena experiencia para mí. También está siendo parte de la cultura oceánica. ¿Qué perspectivas hay para el Perú? Bueno, a ver, esta pregunta justo yo me la hacía en la mañana, que en realidad nosotros, como pueblo peruano, hemos hecho cultura oceánica desde los primeros asentamientos humanos que hubo frente a las costas peruanas. Es decir, esas asentamientos, esas culturas, ya desarrollaban ciencias oceánicas sin saber el concepto de ciencias oceánicas, estaban muy relacionados con el mar. Definitivamente eso se ha ido perdiendo y actualmente con esta cultura nueva, con esta nueva filosofía, esta nueva forma de ver el mar, el océano, creo que todavía se tiene que trabajar mucho más. El tema de la divulgación científica es muy importante y sobre todo en este tiempo de pandemia que todo lo podemos hacer por redes sociales o por comunicaciones de este tipo. Creo que es lo correcto seguir haciéndolo. Y bueno, yo pienso que en este año se va a hablar bastante de cultura oceánica, se van a empoderar muchas organizaciones, ya se está trabajando, de hecho, ya se está haciendo. O sea, siempre hemos hecho conservación marina, siempre hemos hecho educación marina, sino que no hemos estado interconectados todos, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones en el Perú, por ejemplo, la Ecoceánica, Prodelfinus, Oceana. Si me olvido de alguna, que me disculpen, pero hay muchas organizaciones que han hecho ONGs que no solamente se han limitado a hacer conservación, sino también hacen ciencia. El proyecto Ansumo, que está haciendo lo que es la lontra felina,
en Corema, que hace por el sur, en el tema científico. Hay educadores marinos que están haciendo trabajos con los niños, sobre todo son educadores propios, no pertenecen a ninguna afiliación, o quizás sí. Entonces, hay que interconectarnos, eso es lo que nos falta, interconectarnos, ¿no? Interconectar la universidad, interconectar la ONG, interconectar la parte privada, la industria privada, el tema de los gobiernos, eso es lo que nos falta, pero en realidad Cultura Oceánica hemos hecho desde siempre, sin saber que lo estábamos haciendo, lo estábamos haciendo de otra forma. Quizás falte un poquito el tema que les comenté al último, que era sobre el tema del arte, el arte con la ciencia, quizás el tema de la psicología con la ciencia, el bienestar, estos temas que veo que ya se están hablando un poquito más aquí también en nuestro país. Eso quizás falte agregar. Claro. Y partiendo de esta pregunta que acabas de contestar, se me ocurre, ya que hablabas como de juntarnos todos, ¿no? No solamente a nivel ONGs o ciudadanía. Ajá. ¿Qué tan colaborador o qué tan viable ves que el gobierno apoye también estas actividades? Se conoce mucho sobre temas de burocracia, por ejemplo, nuestras áreas Sí. marinas que están ahí estancadas, todavía digamos que no se proclaman, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué tan factible ves tú el apoyo del gobierno a este tipo de actividades? Yo creo que sí es factible. Bueno, de todas maneras tiene que haber predisposición. Vivimos en el Perú y aquí todo, digamos, todo puede pasar. Será factible la manera en cómo nosotros lo presentemos, cómo presentemos los proyectos, cómo nos vayamos interconectando. Si es que el gobierno quizás no puede lograr una participación activa, entonces nosotros mismos tenemos que hacerla activa, no esperar. Definitivamente el tema del presupuestal también es un factor importante para hacer estos tipos de proyectos. Por ejemplo, este proyecto que les mostré de los niños que hacen su embarcación y con todos estos aparatos y lo ponen en el mar, ellos pueden ver, ¿no? Obtener los datos y estudiar, ser oceanógrafos tan pequeños. Eso se podría hacer simplemente. A veces hay presupuestos, a veces no lo hay, pero no hay una predisposición. Quizás en eso también se falta trabajar y hay que intentarlo, es lo único, hay que intentarlo. Exacto, como tú bien dices, si no hay actividad, tal vez por un lado nosotros, ¿no? Poner esa Exacto, acción. ajá, claro, por eso es que la cultura oceánica, tú mismo puedes hacer cultura oceánica desde tu propia casa. Por ejemplo, yo me junto, bueno, ahora no podemos juntarnos, pero yo me junto con mis abuelitos, me junto con mis tíos y de repente yo vi una ballena, le puedo contar, hablar, entonces ya esa comunicación, ya tú estás haciendo cultura oceánica con tu propia familia. Entonces, eso es válido, es muy valioso, no esperar de que en la tele presenten un documental o en el Netflix ahora que van a pasar estos documentales sobre la pesca y la sobrepesca, sino uno mismo empezar a hablar con tus amigos, contarles experiencias, tener ideas. Estos ejemplos que les he dado de las manualidades, del arte, quizás a algunos de los oyentes se les puede ocurrir, mira, yo puedo trabajar con alguna manualidad, mira, yo puedo enseñar esto, o yo puedo crear una pintura en base de algo, alguien me puede escuchar, las redes sociales son muy poderosas, entonces por ahí se te puede tener alguna idea de cómo de tu parte hacer cultura oceánica sin necesidad pues de grandes presupuestos o de presentar mi proyecto al gobierno, a algún ente gubernamental. Entonces, cada acción pequeña suma grande. Sí, de todas maneras. Tengo también otra pregunta, tal vez un poco más específica. Nos dicen Liliana Puero, ¿cuánto nos afecta la subida de la temperatura en los océanos? ¿Y de qué manera afectaría el hielo desprendido en la Antártida? Bueno, el tema de la subida de la temperatura en los océanos, te pongo un ejemplo que es algo que nosotros como peruanos lo podemos ver muy claramente, que es cuando viene la anomalía del Niño acá a las costas peruanas. Si bien es cierto, es una anomalía que no temporalmente solo ocurre unos meses, vemos que las aguas
de las masas de aguas cálidas vienen más hacia el sur y cambian toda esta composición, este ecosistema de las especies marinas. Entonces ahí vemos un ejemplo rápido a corto plazo de cómo es que podría afectarnos el cambio de temperatura promedio del mar. Ahora, tampoco tengamos que pensar siempre en el lado negativo, porque eso es un error que siempre nosotros las personas tendemos a tener, que es pensar siempre en todos los impactos negativos. Sucede también que hay impactos positivos, entonces definitivamente va a haber muchas especies que van a aprovechar esta subida de temperatura que se proyecta para poder colonizar otros ambientes y vivir felices. Entonces, siempre tenemos que ver la balanza, los impactos negativos y también qué impactos positivos podría traernos. Quizás puede traernos una especie hacia una localidad costera que no es tan accesible y este aumento de temperatura podría traernos una especie que es beneficiosa para la pesca, por ejemplo. Entonces, no sería un impacto tan negativo. En el tema del hielo, recuerden de que la Tierra se formó hace más de 4.000 millones de años, y siempre ha habido este tema de las glaciaciones, y ahora con el tema de la crisis climática, pues esto se está haciendo en un tiempo mucho más rápido de lo que antes era. Definitivamente hay muchos impactos en la fauna marina, muchos impactos en el tema de las corrientes marinas, en las temperaturas. El impacto se da, pero recuerden que hay negativos y también positivos, y todo eso se tiene que sopesar. Bien, no todas son preguntas, también nos hacen llegar felicitaciones. Flavio Solís nos dice: felicito tu excelente presentación, sobre todo la cultura oceánica que debe tomar más presencia a nivel global y a todas las edades. También... Sí, sobre todo en eso, a todas las edades. Como les dije, los niños son los más beneficiados porque ahora con este tema de la educación online, pues los profesores están esforzándose muchísimo y ya están hablando sobre temas marinos, sobre las especies. Entonces los niños como que, digamos, van a salir más favorecidos en este decenio. Los jóvenes también, porque están siempre activos en las redes sociales y viendo nuevas cosas y discutiendo y debatiendo. Y bueno, el tema también es trabajarlos con las personas mayores, con los adultos mayores, que ellos pues no han tenido una cultura oceánica propiamente dicha. Sin embargo, ellos tienen los mejores recuerdos, porque yo provengo de una familia de pescadores, y los que los mayores cuentan siempre ha sido que había abundancia de peces en nuestras costas, y la manera en cómo ellos lo capturaban, y había peces y peces y peces que ahora es imposible ir al mercado y comprarte uno de ellos. Entonces, escuchar siempre a los mayores para poder también hablar con ellos, dialogar con las personas que tienen más experiencia y ver cómo está el tema de los cambios que han habido. Entonces, a todos los niveles llega la cultura oceánica, no importa si vives en la selva, no importa si vives en la sierra, estudiantes de la selva, de la sierra, que sueñan con ser biólogos marinos, y para eso les demanda una gran cantidad de esfuerzo a su familia, porque tienen que mudarse a las zonas costeras donde generalmente se encuentran las universidades que brindan los programas de ciencias marinas. Entonces, imagínate tener ese sueño, ¿no? Y que se pueda hacer realidad con mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho estudio, se puede lograr. Entonces, todos tenemos el deber de llevar la cultura oceánica hacia todas las partes del mundo, desde donde te encuentres. Exacto. Sí, bueno, justo hablabas de eso. Yo estudié biología pesquera, pero no viví en la costa todo el tiempo. Yo soy de Chachapoyas, de Amazonas, y justo mientras tú mencionabas eso, pues sí, te daba la razón, ¿no? Hay mucha gente que tal vez vive un poco lejos del océano, pero sin embargo se ve inspirada a través de, no sé, historias, cosas que va viendo, y de hecho hay que seguir inculcando ese amor por el océano, ¿no? Sea el lugar donde nos encontremos, sea la edad que tengamos. Y que ese amor que tú tengas por el océano no te limite a pensar, a tener ese pensamiento de que si yo soy biólogo, ¿de qué voy a vivir? No me van a pagar bien, no voy a tener lo mismo que podría tener otro profesional, un administrador, y yo qué sé, un abogado, un médico. Mucho limita eso también la familia. La familia te dice, no, pero tú eres biólogo, ¿qué vas a hacer en biología marina? No, vas a ver ballenas, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a nadar con los lobos.
pero sin embargo, las ciencias marinas es mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, no tener miedo, los jóvenes ahora tienen todas las posibilidades de hacer lo que quieran, no es como me decía mi mamá, ustedes tienen la posibilidad de irse donde quieran, de hacer lo que quieran y de estar tan interconectados, esa posibilidad no la teníamos nosotros, no tenían nuestros padres, no la tenían nuestros abuelos. Y que no te limite el miedo a no conseguir un trabajo que te dé pues los lujos, que no es así, la vida no es así. Recuerden siempre hacerlo por diversión, por ayudar a la comunidad y bueno, que nada te limite si tú quieres estudiar una carrera de ciencias marinas o si quieres aprender simplemente, ¿no? Para conocer, para compartir o quieres formar quizá una organización, de repente tienes en tu cabeza pensado, yo quiero hacer una organización que ayude a limpiar las playas, hazlo y se va conectando esta red. Entonces, que nada te limite, que no tengas miedo. Personas que quizás, a mí me ha pasado mucho que, no, yo tengo miedo al mar, yo no puedo nadar, yo no puedo meterme al mar, tengo mucho miedo, a mí el mar me da miedo, me produce miedo, la inmensidad del mar, la oscuridad, la profundidad, yo no puedo ni siquiera pensar en animales marinos, me dan miedo. Entonces, ¿cómo es que conectas a esas personas? Llévalas a la playa, porque, digamos, si tienes la posibilidad, no, yo tengo miedo al mar, te tengo miedo al mar en la noche, por ejemplo, no, yo no me acercaría jamás a la playa. Llévalas, acampen, busca la manera en cómo conectar, ¿me entiendes? Entonces todo eso es cultura oceánica. Exacto. Creo que no hay mejor aliado que la pasión y el amor por lo que uno hace. Tenemos mucho más, a ver, unas preguntas más. Nos saluda Douglas Milton. Alor García, saludos desde Vegeta, nos dice. Sí. Y tiene un comentario, dice, las grandes embarcaciones también son parte de la contaminación marina. Ante esto, las autoridades, ¿qué hacen para minimizar el daño marino como parte de la cultura oceánica? Sí, bueno, en realidad siempre se piensa que, por ejemplo, que las embarcaciones marinas son como que lo menos contaminantes con su ruido, con los desechos. Definitivamente la autoridad que regula eso es la Guardia Costera, de ver que se estén eliminando los desechos propiamente. No te puedo decir, y tú también lo debes de saber, que no tenemos una cultura de desechos en embarcaciones pesqueras. Sin embargo, creo que hay algunos avances. No sé, quizás quieras comentar tú algo más desde tu perspectiva pesquera. Sí, yo creo que de hecho aún se vienen trabajando iniciativas, ¿no? Con pescadores, con industrias incluso pesqueras, como que se está tomando recién conciencia, bueno, el problema ha estado ahí siempre, pero como que se está tomando conciencia últimamente de que se tiene que hacer algo con eso. Entonces, a mí me alegra mucho ver iniciativas en estos últimos años de ONGs o de grupos que vienen, por ejemplo, colectando el aceite que ellos ya no usan, o trabajan con pescadores para enseñarles de que la basura tiene que regresar, ¿no? No tiene que botarla al mar. Entonces, yo creo que sí hay iniciativas que vienen trabajando. De hecho, hace falta mucho más, tal vez, apoyo, pero de alguna u otra forma se viene ya impulsando. Claro, eso todavía, si nos referimos a lo que es pesquería artesanal y semi-industrial quizás, pero por ejemplo en lo que es barcos ya industriales de petróleo o por ejemplo estos barcos que ahorita están aquí en el sur de Lima haciendo el cableado para la fibra óptica, ellos están regidos bajo OEFA o Sinermin, ellos supervisan que los residuos sólidos se estén separados en orgánicos y los inorgánicos y toda esta clasificación, entonces están fiscalizados, tampoco se podría decir que no. Entonces creo que lo que falta trabajar un poco es en el tema de la pesquería artesanal, la pesquería semi-industrial, industrial quizás el tema de residuos sólidos y todo este tema ya de ingeniería ambiental, ¿no? Claro. El tema también de ruido, el tema de ruido también es importante, ¿no? Sí, de hecho se vienen haciendo muchos trabajos, pero es decir, en cuanto a acústica, en cuanto a exploraciones, ¿no?
todo trae como consecuencias, entonces creo que va a haber, de hecho, más estudios para analizar qué es lo que, en qué afecta, o, ¿no? En el océano. La fiscalización también, ¿no? La Exacto. fiscalización de las entidades correspondientes, ¿no? En este caso, OEFA, derrames y todo este tema de aceite. Así es. Nos escriben desde la página San Martiano Vegeta, nos dice muy interesante la interacción de la cultura marina o oceánica con la sociedad. También Bela González nos dice felicitaciones por el aporte y definitivamente con ponencias como estas estamos haciendo ciencia también, hacemos más ciencia. Exacto, que sí, claro. Cultura oceánica hacemos. Exacto. Tengo acá, a ver más, Mariana Murrugarra nos dice felicitaciones por concientizar a la población del gran valor que tiene nuestro océano, muy buena exposición. También tenemos el comentario de Ethel Cristina, nos dice felicitaciones señoritas biólogas por promover la importancia de diferentes ámbitos de la cultura oceánica. Excelente presentación. Sí. Sí, bueno, son los saludos que te quería hacer llegar de las personas que nos están siguiendo. Hay una pregunta finalmente de Douglas. Nos dice, ¿será el océano el futuro más cercano como vivienda del ser humano? Yo creo que no como vivienda, pero sí como definitivamente los beneficios. Por el lado, por ejemplo, de la medicina, cada vez se están descubriendo muchos más principios activos de esponjas, de corales, de invertebrados. Se ha descubierto, por ejemplo, que un pepino de mar puede ayudar a ciertos compuestos ante esta pandemia del COVID, y se están descubriendo muchos más principios activos del mar. Definitivamente, por la parte médica, va a traernos beneficios. Por la parte también de energía, otros países que tienen mucho más presupuesto están utilizando estas energías de los vientos, energías de las olas, para promover y obtener energía limpia. Entonces, son muchos los beneficios que está sucediendo. Las problemáticas también son por igual de muchas. El tema del petróleo marino, el tema de la sobrepesca. Para nuestro país, por ejemplo, ¿no? El tema de la sobrepesca para mí es el top de la problemática ambiental marina, seguido pues por todo este tema social, por el tema del petróleo en el norte, y bueno, el tema también de las construcciones cerca al mar, que no están están reglamentadas, pero no se está cumpliendo este reglamento. Entonces, definitivamente que sea un lugar para vivir, así como, por ejemplo, pensar en vivir y hacer una colonia en Marte. Yo también estoy metida en temas de astrobiología, entonces no creo que a largo plazo se piense vivir netamente en el agua, ¿no? Hacer, digamos, una plataforma o algo para poder vivir allí. No creo que sea tan factible, pero definitivamente los beneficios que nos da y nos dará el mar, el océano, son muchísimos. Sí, como tú bien decías en tu presentación, dependemos, ¿no? Dependemos del océano, estamos muy interconectados con el océano, mucho más de lo que pensamos, a veces. Sí, mucho más de lo que pensamos. A veces ¿Y no sabes nos damos qué? cuenta. Sí, te escucho. Sí, que a veces no nos damos cuenta que, o muchas veces nos han enseñado, por ejemplo, en el colegio, que el oxígeno que respiramos viene de los bosques, y sin desmerecer a los bosques, la gran mayoría del oxígeno que respiramos viene del océano, ¿no? Exacto, y eso es del océano abierto. O sea, nosotros conocemos del océano la parte que está cerca a la costa, pero la tecnología no nos permite, por ejemplo, llevar un dron hacia las 250 millas de mar abierto y ver qué cosa hay allí. Entonces, conocemos solamente la parte que vemos, nos falta mucho más por conocer. El oxígeno, como tú dices, proviene de mar abierto, y ni siquiera viene digamos, del plancton que conocemos, sino viene del nanoplancton, del picoplancton, que son estas bacterias. El mar está lleno de bacterias y está lleno de virus también. Entonces, definitivamente lo que conocemos es nada de todo lo que aún falta por descubrir, y que quizás no descubramos tampoco, ¿no? En la existencia del humano no nos alcanzaría nuestra evolución para poder descubrir todo lo que existe y siempre existió y existirá.
Sí, dicen que conocemos el 5%, imagínense el 95% maravilloso que nos faltaría por conocer, ¿no? Tal vez no nos alcance la vida, como dices, Andrea, pero Sí, sin embargo dejamos precedentes de una u otra forma para que las futuras generaciones puedan seguir con esto. Bueno, no tenemos más preguntas. listo. Muchísimas gracias, Andrea, por tu Gracias a ustedes, presentación. gracias a ti, Claudia, por la conversación y a los que han escuchado. Recuerden siempre que tenemos que tener un pensamiento crítico. Los que son de Perú, estamos pasando una situación difícil como países de la región también. Sin embargo, no tenemos que limitarnos, no tenemos que quejarnos, y no debemos siempre decir, no, no tengo presupuesto, no, que mi proyecto no va a funcionar, el Estado no me lo va a subvencionar. Sí, es cierto, es importante, pero acción se necesita ya desde ti, desde tu persona, haz una acción. El hecho de escucharnos a nosotras dos ya es una acción importante y los felicito por eso, por ese interés. Así es, muchísimas gracias. Me uno también a ese Gracias. saludo de Andrea. Muchísimas gracias a las personas que nos han visto el día de hoy. Que este mensaje no quede solamente en ustedes. Lo importante de tener el conocimiento, la información es siempre compartirla, porque de esa forma hacemos, ¿no?, un efecto multiplicativo, digamos multiplicador. Entonces, esa es la idea que buscamos también con estas charlas. Así que si pueden compartir estas charlas o los temas que sean de su interés, bienvenido sea y muchísimas gracias. Con esto termino. Gracias, Andrea, por tu tiempo. También a Gracias a ti. Biomarina. Excelente presentación y bueno, nos vemos la próxima semana, amigos. Y bueno, finalmente otra vez, gracias, Andrea. Gracias a ti por el espacio. Nos vemos. Cuídense.